Restrepo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido Santiago a este encuentro. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a Infon por invitarme. Yo ya me siento como de la casa, porque pues cada que me dicen, venga, yo estoy, y soy feliz acompañando estos procesos. Y más cuando estamos hablando a favor de la felicidad, que ese es el grito mío cada que abro la boca, es, vinimos a ser felices y no podemos tener felicidad cuando hay un abuso de un ser humano sobre otro, o como en este caso vamos a hablar de un abuso sobre las mujeres. Muchas gracias. Exacto, Santiago. eh, ¿Quieres? Santi está bien, me gusta. Sí, Santi está muy bien. Santiago, quiero hablar sobre tu currículo, sobre tu semblanza, para que las personas que nos están acompañando tengan conocimiento de quién es Santiago Restrepo. Pues Santiago Restrepo es un psicólogo especialista en psicología organizacional, estudios de maestría en neuropsicología. Es colombiano, es doctor de neurociencia cognitiva, que lo hizo en Argentina. Aparte de eso, Santiago es estudiante de doctorado en educación de Brasil y autor de muchos libros, capítulos de los libros y artículos científicos, profesor de posgrado de la OBS, Universidad de Barcelona, España. Aparte de eso, es investigador en la Corporación Universitaria Americana de Colombia y presidente de la Red Académica Intercontinental en el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Santiago, tienes un currículo muy extenso, súper importante. Aparte de eso, te da toda la categoría de investigador, y no solamente de tu recorrido, nos habla sobre el tema tan fabuloso que vamos a tratar en el día de hoy, donde vamos a aprovechar esa conferencia al máximo, porque en realidad que la violencia y la agresividad como biología y cultura hace que estemos en un momento muy delicado actualmente y donde se está viviendo situaciones muy conflictivas en la relación con respecto a la mujer. Santiago, concerniente al tema que te compete hoy, que es erradicar la violencia contra las mujeres desde casa, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, sí, primero nuevamente, pues muy buenos días a todos y buenos días a todas. Veo que estamos reunidos un buen número en este momento de manera directa, más los que se conecten después o lo vean en diferido. Yo, aunque ahí dice conferencia, yo no lo tengo preparado como conferencia porque me parece que Ajá. este es un tema tan de nosotros, que nos toca tanto en el mundo y más a nosotros a esta gran familia latinoamericana, que es más bien, o lo planteo como un conversatorio. Entonces yo veo que aquí estamos en este momento 82 personas, me pongo las gafas porque si no, no veo bien el número, 82 personas y siguen creciendo, entonces voy a empezar a hablar de algunos temas, pero me encantaría, si los organizadores, si Erika lo permite, que si en algún momento alguno de ustedes quiere participar, ya sea que abra su micrófono, levante la mano, como los organizadores lo tengan determinado, pero que tratemos de hacerlo lo más dinámico, como que estuviéramos en una sala juntos y conversando al lado de un café o de un mate o de un vino, dependiendo de la región del mundo en la que estemos conectados. ¿Eso es posible? Espero que sí. Bueno, bueno. Para comenzar esta conversación o este diálogo, me gustaría preguntarles a los compañeros que estamos acá y compañeras si ven alguna diferencia o si para ustedes es lo mismo violencia y agresividad. Si tienen como sinónimo esos dos conceptos de violencia y de agresividad, ¿qué opinan? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Por qué? En la medida de lo posible, qué bueno que conversáramos sobre ese tema. Porque si vamos a hablar de violencia contra las mujeres, primero tenemos que saber qué es violencia, por supuesto. ¿Quién quiere opinar? O si de pronto escriben en el chat y Erika lo quiere leer, si de pronto les da pena hablar, en fin, lo que quieran. Claro que sí, escuchemos los aportes porque siempre tenemos como algunos supuestos y en realidad las personas tienden a pensar diferente. Los conceptos se tergiversan también de acuerdo a a las subjetividades. Ujú. Pues hasta el momento no tengo Bueno, ni...
Vamos a empezar a Pero hablar y si alguien va, sí, dime, perdón. piensa, dice la mamá de José Juan, dice ella que piensa que no es lo mismo, pero que están relacionados. Definitivamente la mamá de José Juan tiene toda la razón. No es lo mismo, no es lo mismo, pero están relacionados, completamente de acuerdo. Es muy importante que tengamos en cuenta que la evolución, o sea, los seres humanos somos una especie animal. Entonces tenemos que partir de ese hecho. Somos una especie animal, pero somos una especie altamente compleja. Yo creo que somos como me gusta usar mucho esa palabra, somos un milagro de la evolución, porque tenemos diferentes factores que nos han venido moldeando para llegar a ser lo que somos. Tenemos obviamente un factor psicológico, que es todo ese cúmulo de emociones, de sentimientos, de miedos, de ansiedades, de expectativas frente al futuro, que las tenemos ahí arraigadas. El amor, por ejemplo, como uno de los sentimientos o de los metasentimientos más complejos que tenemos, porque el amor es un sentimiento completamente complejo. Tiene desde placer, alegría, hasta miedo y odio. A veces el odio es una manifestación del amor también. Tenemos también esa otra parte que nos hace ser seres humanos, que es esa parte social. Tenemos una serie de aprendizajes culturales, sociales. No sé si ustedes han leído el Niño Lobo. Bueno, bueno, todos hemos visto Mowgli, el niño de la selva, esa película de Hollywood, o el libro de Rudyard Kipling que se llama El libro de las tierras vírgenes, donde nos narran que ese niño nace y luego siendo muy pequeño se va y lo crían los lobos, y cómo comienza a desarrollar pautas culturales y de comportamiento del entorno en el que está, que son completamente diferentes a las humanas. Ese libro está basado realmente en una persona que encontraron en África, un niño que fue criado hasta su adolescencia, juventud temprana, por lobos, y todos los aprendizajes que había tenido frente a esa cultura. O sea, los seres humanos somos muy complejos y tenemos esta otra complejidad adicional, es que somos trascendentes, somos seres espirituales, independiente de la creencia que tengamos frente a, no hablo de religión, hablo de espiritualidad, independiente de la creencia religiosa. Lo que sí todos coincidimos es que tenemos esa capacidad de trascender, de ver más allá, de viajar más allá, de proyectarnos al futuro, de hacer planes a 10, 20, 30 años o a 100 años, cuando pensamos en dejarle una casa a nuestros hijos o en pagarle el estudio a nuestros hijos. Ya estamos pensando en 80 años a futuro, cuando ya nosotros estaremos muertos. Pero todo eso está parado en una biología que no podemos desconocerla. Y aquí es donde quiero entrar como a marcar esa diferencia. Nosotros antes, o sea, antes que espirituales, trascendentes, psicológicos, somos seres biológicos, somos una especie animal. Y me disculpan que nos bajemos de esa torre, pero es que yo creo que los seres humanos a veces tenemos un ego que nos acaba y nos creemos, como digo yo, la última Coca-Cola del desierto, como si fuéramos, pues, mejor dicho, La panacea. sí, y sí somos muy importantes, pero somos una especie animal. Es decir, usted acaba con las otras, acabamos con las abejas y la especie humana se ve en peligro, y eso ya lo sabemos. Las abejas están disminuyendo, y al no haber abejas no hay polinización, la agricultura se va al traste y nos morimos de hambre. Tan simple como eso. Entonces no es que seamos tan importantes, formamos parte de un ecosistema. Ujú. Y como especie que somos, hemos venido evolucionando desde esa parte animal. Ahí me Ujú. disculpan que están haciendo un arreglo arriba y yo sé que se escuchan unos golpes, pero no puedo controlar esa parte. O sea, con lo que estás expresando, estás como queriendo indicar que la violencia es como una conducta Inherente. inherente del ser humano, ¿sí? Que por ende Exacto. somos agresivos, No, violentos. no. O- Agresivos no tenemos por qué serlo. ok. Violentos, entonces ese es el punto al que yo quiero que lleguemos, porque a veces utilizamos los términos de una manera ligera, de una manera apresurada. Entonces, somos por esa parte animal que tenemos, por esa parte de ese cerebro reptil, porque tenemos una parte reptiliana en nuestro cerebro que viene, que la compartimos con los lagartijas, con los caimanes, con las gallinas y con los delfines y los micos, que se llama cerebro reptil. Ese cerebro reptiliano guarda los instintos, y uno de esos instintos es el instinto de defensa y de conservación de la especie. Cuando Ujú. cualquier persona se siente atacada, igual que un animal, igual que cualquier animal, usted puede tener el perro más amigable del mundo, pero si el perro está acorralado y se siente atacado, el perro va a morder.
Eso pasa siempre. El Los seres instinto de humanos también. conservación. Es correcto. Y los seres humanos tenemos ese instinto, ese cerebro reptil que nos hace tener conductas violentas, y esas conductas violentas son adaptativas y son naturales. Entonces, tratar de frenar la violencia natural en los seres humanos, como en cualquier otro animal, es como tratar de colocarle un dique a un río y la corriente sigue llegando y llegará el momento en que esa corriente se va a romper y va a generar una inundación. Pues ese dique se va a romper y se va a inundar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, los seres humanos, por esa parte animal que tenemos conductas violentas que son naturales, que son más que naturales, son necesarias. Si no fuera por esa violencia, usted lo van a atacar y lo van a matar y usted se deja matar. Si no fuera por esa violencia, usted no haría respetar sus derechos. Si no fuera por ese nivel de violencia que tenemos, no estaríamos aquí reunidos peleando por el respeto a la mujer y a la dignidad de la mujer. O sea, pero hay que tener entonces en cuenta que una cosa es la violencia y otra cosa es la agresividad. La agresividad es ese plus cultural que le colocamos al hecho de infligirle dolor o daño a otro ser humano o a otro ser. O a otro ser. Cuando ya ejercemos nuestro poder físico o nuestro poder emocional para generar un daño a otro ser humano o a una mujer en este caso, entonces ya estamos pasando de ser violentos a ser agresivos. Y la agresividad, por ser una conducta aprendida y por ser una conducta que no es adaptativa, no es de defensa, es completamente reprochable. Los seres humanos somos somos tal vez los únicos animales agresivos. Violentos, pero agresivos. Los demás animales matan cuando tienen que matar por defenderse, cuando tienen que matar por comer, o cuando están aprendiendo. Usted ve un ratoncito que está haciéndole daño a un animal, y no es que lo esté haciendo por maldad, forma parte de su proceso adaptativo aprendiendo a cazar. Pero los seres humanos no. A los seres humanos les encanta, no a todos, por supuesto, a todos, gracias a Dios. Pero los seres humanos disfrutan, por ejemplo, y voy a decir algo y con todo el respeto para cualquier persona que esté aquí, hay seres humanos que les encantan las peleas de gallos y colocan a dos animales a que se maten, o las peleas de perros, que se destrocen entre ellos mismos. Eso no es adaptativo, eso no es adaptativo por ningún lado. Eso es agresivo, es una conducta agresiva. O cuando una persona un jefe trata de someter a la secretaria o a una subalterna mujer, humillándola por cualquier característica especial o porque o por una condición tan natural como el embarazo. Cuando una empresa despide a una mujer por el hecho de estar embarazada, cuando es una conducta natural, están abusando del poder y generando dolor en esa mujer. Eso no es violencia, eso es agresividad. Y la agresividad debemos luchar contra toda forma de agresividad. Ahora ustedes me van a decir, bueno, y entonces, ¿por qué hablamos de la violencia contra la mujer? Porque esa diferencia de violencia y agresividad es una diferencia muy sutil. Entonces, mientras que nos ponemos a explicarle a la gente esa diferencia, se pierden. Entonces, pero nosotros que estamos acá en un proceso de aprendizaje y de formación, sí es importante que sepamos. Si tenemos en cuenta que la violencia es un proceso natural inherente a los seres humanos y que no podemos detenerlo, me van a preguntar, bueno, Santiago, ¿y entonces qué hacemos? Lo que hay que hacer no es detenerla, es encauzarla, es canalizarla, es sublimarla y volverla productiva. Volverla productiva. Eso sí lo Doctor, debemos hacer. doctor Santiago, es súper importante lo que estás diciendo, pero pensaríamos que muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos y que también más adelante nos van a ver, se preguntarán, listo, ya tenemos como herramienta las estrategias que nos estás aquí aportando, pero ¿cómo lo hacemos en el día a día y de qué forma se puede sostener esas herramientas para que no tengamos que vivir sopesados en la violencia o sopesadas? En las conductas no estemos sometidos o no estén las mujeres sometidas a las conductas agresivas de los hombres o de otras mujeres. Porque es Exacto, que sí. recordemos que la violencia contra la mujer no solamente la cometen los hombres, también hay Exacto. mujeres. Mire, un ejemplo claro de cómo en los niños podemos canalizar esa violencia para que no se vuelva agresividad por medio del deporte. Pocos encuentros son más violentos, pero violentos canalizados que un partido de fútbol. ¿Cómo vemos un partido de fútbol?
12 muchachos contra 12 muchachos que están corriendo y se empujan, tiran patadas, le pegan un balón, se tiran al piso. Eso es absolutamente violento, pero no es agresivo. No es agresivo porque es una violencia canalizada que tiene normas, que tiene reglas, que tiene parámetros para poderla ejercer y por eso se convierte en un juego. Cuando los niños o las niñas están jugando y son pequeños y juegan, aquí en Colombia lo llamamos, juegan escondidijo o la llevo, chucha, Jamie, bueno, toda esa cantidad de juegos que se juegan en la calle, policías y ladrones, cosas así, que se corren, se empujan, son juegos donde están canalizando la violencia, pero la están canalizando por medio de normas, por medio de estructuras socialmente construidas para que esa violencia no se convierta en agresividad. ¿Cómo lo podemos hacer en el hogar? Generando, sabiendo que hay violencia y que la violencia es inherente, usted regaña a un hijo y el hijo se va a sentir agredido y el hijo va a hacer una pataleta. Una pataleta, es decir, va a empezar a llorar, eso es una manifestación violenta natural. ¿Cómo lo podemos canalizar? Por ejemplo, por medio del diálogo. Enseñar en el hogar a que ante las inconformidades que tengamos, ante las situaciones que nos molestan, en vez de pegar un puño, nos sentamos a expresarlas y hablar, estamos canalizando de una manera constructiva esa conducta violenta que es natural. Es que no, bajémonos de la nube. El que diga aquí que no, que va a manejar completamente la violencia, eso ni Gandhi, ni siquiera Mahoma, eso ni el Dalai Lama, o tal vez ellos, pero no nosotros que somos personas comunes y corrientes. Entonces, como no la podemos suprimir, tenemos que aprender a manejarla. ¿Y cómo la podemos manejar? Una estrategia en el hogar es el diálogo, por ejemplo. Enseñarle a los hijos a dialogar y sobre todo, en este caso concreto que estamos hablando de la agresividad contra las mujeres, es enseñarle primero que todo a los hijos varones, a que la fuerza no está en las manos, que la fuerza está en los argumentos. O sea, empezar a decirle que esas películas que a mí particularmente me encantan, John Wick y Rambo y todas esas películas donde muestran que los superhéroes son esos los más fuertes porque la fuerza está en las manos, esas películas no son reales, la fuerza no está en las manos. Como decía Facundo Cabral, hermano, te equivocaste, la fuerza no está en las manos. Para ser el dueño del ave no hay que tenerla en las manos, sino dejarla volar, disfrutar de su color, su libertad y su canto. ¿De qué nos sirve la alegría si es a costillas del llanto? Entonces, eso lo enseñamos es por ejemplo, con enseñar pautas de diálogo. ¿Cómo podemos también enseñarle a nuestros hijos e hijas en la casa al manejo adecuado de la violencia? Lo podemos enseñar por medio del juego. Cosas tan sencillas como sentarse en una mesa y jugar, ¿qué digo yo? Lotería, monopolio, parqués, todos esos juegos de mesa que ya no se utilizan casi, pero que deberíamos volver a retomar, jugar en familia y decirle al niño, perdiste. Ah, y el niño se va a enojar porque es natural, nadie quiere perder. Pero entonces, a través del juego, enseñarle que esa violencia que siente por haber perdido, esa frustración, la puede canalizar en volver a jugar o en expresarlo o en alguna otra cosa. Hay Claro, muchas formas de canalización. claro, y también enseñarle que hay cosas que debe aceptar, por más violentas que le parezcan, porque esa es una forma que le va a permitir más adelante poder intervenir en el contexto cuando sea algo muy parecido a lo que ha vivido. Es como la palabra no. Si yo le digo no a un hijo y luego ya le digo sí, entonces no le estoy enseñando la riqueza de ese no, porque más adelante otra persona también le va a violentar su no, porque no lo está haciendo respetar. Doctor, tenemos acá varias preguntas. No sé si te parece pertinente que las Claro, empecemos a retomar, porque como estamos haciendo un conversatorio también, por si supuesto. me, déjame por favor, yo corroborar esas preguntas. Una que tenía acá, déjame yo miro si la puedo encontrar, sobre cómo canalizar mientras encuentro esta, cómo canalizar en el hombre la conducta violenta hacia la mujer. Bueno, primero, ya tenemos claro la diferencia entre agresividad y violencia. Ahora, vamos a tratar, antes de pasar a esa pregunta me parece fundamental y me parece de gran importancia, pero entonces ya estamos hablando de hombre y mujer.
¿Por qué no nos detenemos un momentico a mirar cuál es la diferencia desde la parte cultural, desde la parte biológica del hombre y la mujer, más allá de los genitales? Porque Ujú. esas las manifestaciones físicas sexuales, genitales, son muy evidentes. Las mujeres pues tienen sus evidencias y los hombres tenemos las nuestras. Pero Ok, más allá de eso, perfecto. miremos las Entonces, diferencias que hay. entonces, Sí. antes de que nos adelantemos a las diferencias, voy a retomar la pregunta de María Pérez que dice, yo tengo esa inquietud, que la agresividad se mira a través de la violencia que se ejerce. ¿Qué cree que provoca de que los hombres muestren más violencia hacia las mujeres desde la psicología? Qué pregunta tan buena. Es decir, ahí sí, de hecho, no, ahí me puso a pensar. A ver. Con esa sí podemos conectar luego lo que tú estabas expresando de la diferencia violenta del hombre y la mujer. Perfecta, esa pregunta es perfecta. Ah, tradicionalmente, y miren, es uno de los mitos grandes que hay, tradicionalmente las mujeres se han tenido como que son muy emocionales. Y eso es un mito, porque somos más emocionales los hombres. Bueno, obvio, hay excepciones, porque todos somos individuos, y hay hombres que no lo son y mujeres que no lo son. No por el hecho de ser mujer o ser hombre, se es. Pero de manera general, por género, por el cerebro, por esas diferencias que hay a nivel cerebral, y voy a hablar un poco desde esa parte de la neurociencia porque es en la que yo más disfruto y más me muevo. Los hombres somos mucho, tenemos respuestas mucho más emocionales que las mujeres, y eso se da a que hombres y mujeres tenemos la estructura cerebral diferente. Los hombres y las mujeres tenemos, o sea, hay un cerebro masculino y hay un cerebro femenino. Ninguno es mejor que el otro, simplemente son distintos, así como las mujeres tienen seno, pues el pecho más desarrollado que los hombres, y no por eso son mejores ni peores, más bonitas sí, ¿no? Por supuesto. Entonces las mujeres tienen el cerebro, los hemisferios un poco más pequeños, o sea, el cerebro de la mujer es un poco más pequeño, pero a diferencia de los hombres tienen una mayor, em, tiene un mayor espacio que une ambos hemisferios. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo están unidos por algo que se llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso que une ambos hemisferios es más grande en las mujeres. ¿Eso qué significa? Que la comunicación entre ambos hemisferios en las mujeres es mucho más fluida, más rápida y más armónica que la comunicación interhemisférica de los hombres. ¿Cómo se ve reflejado eso en el día a día? Que las mujeres analizan más las cosas antes de emitir respuestas. Los hombres, por nuestro cerebro, si nos insultan por decir cualquier cosa, la respuesta es más emocional, más visceral. ¿Cómo así que no sé qué? De una. La mujer, si le insultan, ella la piensa un poquito más, pero cuando da la respuesta la da de una manera más contundente. La da de una manera más contundente. ¿En qué estadísticas podemos ver esto? Cuando van, por ejemplo, a los estadios de fútbol y ven esas grandes peleas que hay entre las barras de un equipo y de otro, el 80% de las peleas están protagonizadas por hombres, no por mujeres. Las estadísticas de peleas callejeras, de peleas en los bares y en las calles, están protagonizadas por hombres, no por mujeres. Los hombres tienden a perder el control emocional más fácil que las mujeres. Entonces, esa condición biológica hace que cuando estemos en un contexto del hogar o de confinamiento, por ejemplo, como el que estamos viviendo, los hombres puedan tener un poco de menos autocontrol de la violencia y puedan desarrollarse o reflejarse en conductas agresivas con mayor frecuencia que las mujeres. Pero cuando una mujer da el golpe, lo da de una manera contundente. La mujer piensa, un ejemplo cómico, trágico, cómico. Los hombres pueden, digamos, sentirse atraídos por 20 mujeres y no querer a ninguna, simplemente les gustan, ¿no? Y eso, aquí veo que hay varios hombres que pueden corroborarme ahí, listo. Que te Y puedan apoyar. sí, y el hombre le gustan 20 mujeres, pero está enamorado de su mujer. Les gusta, siente atracción y puede hasta tener alguna, pero la mujer cuando se involucra con otro hombre diferente a la pareja es porque ya la pensó, ya la analizó, porque, mejor dicho, si una mujer se mete con un hombre diferente al de su pareja es porque ya lo quiere, ya perdió la pareja, ya perdió.
La mujer toma unas decisiones más, obviamente hay excepciones, no estoy generalizando, Ujú. pero la mujer toma unas decisiones emocionales después de haberlas pensado. La mujer calcula más, la mujer analiza más. Entonces, cuando una mujer va a ser violenta o va a generar agresividad, eh, eh, analiza más las cosas. Téngale miedo a usted a una mujer enojada, téngale miedo, respeto a una mujer enojada. Entonces, de pronto eso puede dar un poquito de respuesta a la compañera. El cerebro masculino hace que los hombres seamos más emocionales y por eso es que eh, la, eh, la evidencia de agresión contra la mujer es mucho más marcada de los hombres hacia las mujeres y si midiéramos de los hombres hacia los mismos hombres también la encontraríamos muy fuerte. ¿Ya? También la encontraríamos muy fuerte. A los hombres también nos agreden las mujeres, lo que pasa es que en menor cantidad y el machismo de la cultura impide o minimiza, los hombres no van a denunciar porque van a pensar, no, qué pena, como yo decir que mi mujer me pega, yo no voy a ir así, qué pena. Entonces, pero también, también ahí, por ese lado. Ok, entonces con lo que estás diciendo, podríamos pensar que el hombre puede ejercer un poquito más de conductas violentas, pero es porque emocionalmente, aunque ahora que decís que el hombre es más emocional, lo podemos ver más como es impulsivo, lo lleva es una característica más impulsiva que más emocional. Es que emocional está muy asociado con lo femenino porque nosotras las mujeres somos como más eufóricas, más Más abiertas, más expresivas. expresivas. Ujú. Sí, el hombre no tanto. Entonces el hombre es como un poquito más impulsivo y eso inhibe que la plasticidad de su cerebro tienda como a tomar conciencia, a ser más calmado. Ujú. Es prácticamente como lo que Sí, estás el expresando. hombre es más impulsivo, en general, obvio, recalco para los que estén escuchando esto, en general, porque hay hombres de hombres y hay mujeres de mujeres. Ujú, ujú. Eso explica, de alguna manera, por qué desde la parte de la neurociencia se presentan tantos casos de agresión de hombres sobre mujeres. Eso lo explica, pero jamás lo justifica. Que quede Ujú. claro, eso no justifica porque no existe una justificación cultural ni biológica para que un hombre ejerza agresión contra una mujer. No, no se justifica. Lo explica sí, pero no lo justifica. A nosotros nos Bueno, enseñaron, a una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. bueno, aunque no siempre se cumple pues esa Lamentablemente no. y trayendo a colación lo que estás diciendo y el tema que nos está invocando acá, convocando, perdón, Ujú. ¿a qué se debe que la mujer también de alguna forma acepte esas conductas violentas? No tanto por el hombre, sino también por el contexto. Ahí hablamos inicialmente de que el ser humano es complejo y es multifactorial. Y Ujú, ya hablamos de la parte biológica, pero también está la parte cultural. Miren, existen muchos tipos de familia en este momento o tipologías de familia y la familia también ha ido evolucionando a través de la historia. Tenemos familias extensas o extendidas que están conformadas por la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, los tíos, los sobrinos, en fin, haga mucha gente que está viviendo junta. Esa es una familia extensa. Está también la familia nuclear, que está conformada por la mamá, el papá y los hijos. Está la familia pequeña, que es mamá, papá, y deciden no tener hijos, y, pues hombre, mujer, y deciden no tener hijos, tienen gatos, perros, en fin. Y ahora incluso tenemos las familias monoparentales, las que están conformadas por personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres. En este caso, la de dos hombres no aplica para el tema que estamos trabajando. Entonces, existen muchos tipos de familia que han venido evolucionando. En este momento, y ahí quiero, si me permiten, hacer un pequeño recorrido histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de 1945 que terminó la Segunda Guerra Mundial, pasan una cantidad de cosas increíbles. Entonces voy a hablar de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial había una estructura familiar que venía sin modificaciones, era una familia nuclear donde era mamá, papá, hijos y los abuelos vivían aparte, junticos, hasta que se morían, pero era la estructura familiar que venía funcionando desde hacía 300 años más o menos. O sea, siempre ujú. era esa estructura.
Y en esa estructura familiar habían unos roles completamente, unos roles muy definidos, donde el hombre era el proveedor, la mujer era la cuidadora. Entonces había alguien que proveía, alguien que cuidaba, la mujer cuidaba a sus hijos y cuidaba a su hogar y mandaba dentro del hogar, pero fuera del hogar mandaba el esposo, mandaba el hombre, y así venía funcionando desde hace más o menos 300 años, porque hay culturas donde era el contrario. Hay culturas, las amazonas, por ejemplo, que no las amazonas de Colombia, de la Amazonía suramericana, sino las amazonas de África y todo esto, donde las mujeres antes son ya, las que mandan. Y muchas otras culturas. Entonces eso venía funcionando así. Y digamos que había un nivel de agresividad y de violencia velada, pero a nadie le molestaba. A nadie le molestaba porque estaban completamente habituadas las mujeres a esto y los hombres también. No es sino que veamos películas, series de antes como Hechizada, Mi Bella Genio, esas películas viejas, esas series viejas en blanco y negro, donde la mujer estaba metida en la casa, pero era feliz o parecía feliz, parecía feliz. Ahí ya estamos viendo, ahí ya hay agresividad, o sea, hay una violencia mal encausada, hay agresividad, tal vez no tanto física, pero sí muy psicológica. ¿Qué tal que una mujer dijera que quería estudiar? Pero mi amor, ¿usted para qué va a estudiar si usted no necesita? Usted siga cocinando. ¿Qué cosa más agresiva que decirle a una mujer, ¿usted para qué va a estudiar? Si usted con que cocine sirve. Eso es agresivo, muy agresivo. Pero en esa época, normal. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Los hombres se fueron a pelear a la guerra en todo el mundo y sobre todo en América y en Europa. Se fueron a pelear a la guerra. Las fábricas tenían que seguir trabajando, tenían que seguir produciendo cacerolas, armas, metal, sobre todo metal. Entonces las mujeres se fueron a las fábricas a cubrir el espacio que los hombres habían dejado porque los hombres se fueron a la guerra. Y las mujeres comenzaron a descubrir que tenían un mundo diferente a la cocina y diferente a la casa y que además podían ser muy productivas por fuera de la casa y muy valoradas y que podían también ganar su propio dinero y podían, mejor dicho, se dieron cuenta que eran más capaces de lo que hasta el momento sentían que eran capaces. Cuando los hombres vuelven, después de la Guerra Mundial, a partir del 45, vuelven a querer volver al ritmo anterior, se encuentran con una mujer distinta. La mujer de antes del 39, que comenzó la Primera Guerra Mundial, y después del 45 ya no era la misma mujer. Hubo un cambio afortunado, porque yo soy un completo defensor del respeto y de la equidad, no de la igualdad, porque yo no quiero que los hombres y las mujeres seamos iguales, que tal, sería muy aburrido, No. pero sí, pero sí que tengamos esa equidad. Yo no hablo de igualdad de género, yo hablo más bien de equidad, es algo personal, una idea mía. Cuando regresan, se dan cuenta, y ahí es donde comienza de verdad la lucha de la mujer por tener derechos que hasta ese momento eran únicamente de los hombres. Derechos, por ejemplo, el derecho al voto. Es que recordemos que las mujeres no, antes de los 50 las mujeres en casi ninguna parte podían votar. O sea, ¿por qué? Porque se pensaba que no tenían la inteligencia, imagínense, para poder tomar ese tipo de decisiones. Ahora sabemos que las mujeres son hasta más inteligentes para tomar ese tipo de decisiones que muchos hombres. Entonces, miren cómo comienza ese cambio. Las mujeres, entonces, el estilo de familia y la relación de familia comienza a variar a partir de los años 50, y es por eso que a partir de los años 50, de los 70 y de los 90 comenzamos a hablar de la violencia y la agresión contra la mujer. Antes no se hablaba, pero no porque no existiera, sino porque estábamos habituados, acostumbrados a eso. Por eso es que las abuelitas vivieron 70 años con el abuelito y el abuelito era un borracho, tenía hijos por toda parte y a la abuelita no le importaba. ¿Por qué no le importaba? Porque para ella eso era natural. Una mujer de ahora, ahí estoy viendo, por ejemplo, a tantos, a Berenice, a Mercedes. Yo no creo que se aguanten ustedes un esposo que tenga hijos con todas. Pues eso no se lo aguantan ahora. Pero su abuelita, tal vez sí no, y tal vez no, sí se lo aguantaba. Sí se lo aguantaba. Entonces, miremos, eso más o menos responde como ese contexto cultural. Antes, las mujeres aguantaban más porque lo veían como algo natural. En este momento no, porque las mujeres ya salieron de esa caparazón. Las mujeres ya saben que pueden hacer las cosas igual que los hombres y en algunas oportunidades mejor.
Perfecto. Tenemos varias preguntas y me gustaría que las escucháramos de Ariana Vega nos dice, partiendo de la explicación neurocientífica que dio de la diferencia fisiológica y anatómica entre el cerebro masculino y femenino, ¿es correcto decir que la apariencia errónea de que las mujeres somos más emocionales está dada por el constructo sexista en el que a los hombres se les prohibía, entre comillas, ser expresivos? ¿Qué piensa, doctor Santiago? Creo que la pregunta es muy compleja, muy compleja. Y yo soy un poquito sí, es decir, me perdí un poquito, pero yo creo que las mujeres no son más emocionales, pero sí son más expresivas. Sí se hizo un estudio, pero para neuromarketing, pero es perfectamente válido acá, donde se contaba el número de palabras que decía una mujer en un día. Eso fue un estudio que se hizo estadístico con una muestra de hombres y una muestra de mujeres. Y en ese estudio se identificó que la mujer hablaba aproximadamente al día 1.500 palabras. 1.500 palabras diarias, más o menos. Y el hombre aproximadamente unas 700 palabras diarias, 600, 700. O sea, el hombre habla la mitad que la mujer. Y la mujer lo hace porque forma parte de su biología ¿ya? Entonces la mujer no, hay que cambiar ese mito, la mujer no es más emocional, sino más expresiva. Forma parte de su naturaleza. Los hombres son menos expresivos, forma parte de nuestra naturaleza. ¿Ya? Eso es algo que está dado por unas estructuras cerebrales que ahí están. No hace que seamos mejores ni que seamos peores, ni mucho menos. Simplemente somos diferentes. Cada dedo de la mano es diferente, pero quítese cualquier dedo y le va a hacer falta. Exacto. Ningún dedo es más importante que el otro. Todos son distintos, aunque sean diferentes. Hago es para esa aclaración. Eso por un lado. Pero por otro lado, la cultura, y hablo de la cultura judeocristiana, la cultura que viene a partir sí, judeocristiana, y que se ha acentuado y en la que estamos los latinoamericanos más inmersos, ha enseñado o nos ha venido enseñando que los hombres machos, y hablamos de los hombres machos desde México hasta la Patagonia, o sea, todos los latinoamericanos pasando por Ecuador, pasando por toda parte, los hombres machos no podemos llorar, los hombres machos no nos podemos, o sea, un hombre que abrace a otro hombre, ahí mismo va a ser juzgado de la manera Acelerada. más negativa posible, negativa entre comillas, pues no tiene nada. Entonces, la cultura judeocristiana ha limitado aún más la expresividad en los machos humanos o en los hombres humanos, que no sé cómo decirlo, que no suene tan feo, en los varones, por decirlo de cualquier cosa, de una manera, o sea, en los hombres. Y ha limitado esa expresión de afecto a las mujeres. Eso es algo que culturalmente sí nos han venido enseñando, inculcando desde la casa. Cuando el papá le dice al niño, los hombres no lloran, ahí ya le está haciendo un rayón en la cabeza a ese muchachito. Hay que decirle al niño, mijo, ¿por qué estás llorando? Cuéntame, ¿qué te pasa? Y si hay motivo para llorar, lloremos juntos. Y si no hay motivo para llorar, hacerle ver que hay otras alternativas. Y a la mujer decirle, mi amor, a mi hija, pues, como le diga el papá a la hija o la mamá, estás llorando, ¿por qué? Eso vale la pena que llores y eso no vale la pena que llores. ¿Me voy a entender? Hay que manifestar, hay que promover la expresión de los afectos de una manera indistinta al género. Ese cambio ayudaría muchísimo a erradicar o a minimizar la agresividad contra las mujeres en el hogar. Cuando entendamos que el hombre y la mujer tienen el mismo derecho a expresar sus emociones, así lo hagan de maneras distintas. Así lo hagan de maneras distintas. Doctor Santiago, cuando tú dices que a través de la comunicación asertiva, pues el diálogo, el juego, manejar estas pautas comunicativas tan valiosas, ¿qué se puede hacer cuando en casa, porque estamos hablando sobre la violencia de la mujer dentro de su hogar, en su casa? ¿Qué hacer para que se pueda en realidad fortalecer esa comunicación asertiva, ese diálogo con tu pareja o con los miembros del hogar que muchas veces no quieren ni siquiera hablar y tampoco escuchar? Bueno, mira, ahí tenemos una situación compleja y es porque los padres
y los abuelos vienen con unas estructuras o algo que se llama desde la psicología esquemas maladaptativos tempranos. Un esquema maladaptativo temprano es un aprendizaje que se tiene en la niñez, un aprendizaje que quedó improntado, que quedó grabado en la forma de ser, en las pautas de comportamiento, y que después no es que no se pueda cambiar, sino que genera dificultad cambiarlo. ¿Qué sería lo primero para promover ese cambio? Que los padres, los adultos, no los padres, los adultos o los que juegan el rol de educadores en las familias, comenzarán primero a cambiar, a hacer un análisis de sus pautas de comportamiento y a generar un cambio en ellos. Porque si ellos le dicen al niño y a la niña, no peleen, respétense y siéntense a hablar, pero luego va y le grita a la esposa o golpea a la esposa o no le habla a la esposa, no, está borrando con el codo lo que hizo con la mano, como decimos aquí. Entonces no está haciendo nada. Yo creo que el paso uno es promover una reflexión interior en los padres o en los cuidadores sobre cómo es su forma de canalización de la violencia en relación a la mujer, cómo son sus estilos de comunicación, no solamente la verbal, la comunicación no verbal, porque en muchas oportunidades hay mucha agresividad sin necesidad de abrir la boca, por un gesto, con una expresión, con el cuerpo, ¿no? Entonces, paso uno, una reflexión profunda con un compromiso de cambio individual. Paso dos, compartir los roles dentro del hogar. O sea, porque todo empieza desde la infancia. No podemos erradicar la agresividad contra la mujer si no comenzamos desde pequeños. Entonces, compartir los roles. ¿Qué me significa compartir los roles? Yo, por ejemplo, cuando llego a mi casa, y yo soy el mayor, soy el hermano mayor, tengo 4 hermanos, tengo una hermana y otros 3 hermanos. Entonces yo llego a mi casa y pasa en casi todas nuestras casas, mi hijo, aquí decimos mijo en Colombia, no sé cómo dicen allá mijo. Mi hijo está muy cansado, siéntese, quiere un juguito y me traen el juguito y le dicen a mi hermana, Cristina, llévele un juguito a su hermano. Terminamos de comer, todos llevamos los platos a la mesa, pero ¿quién los lava? La mamá, la tía. Eso es machismo. Un machismo que a mí me favorece, ¿no? Por supuesto. Pero que no por eso sea bueno. ¿Cómo podemos entonces, digo yo, compartir los roles? Desde que son pequeños, enseñemos que es que los platos los lava la hermanita y también los lava el hermanito. Que si la hermanita llegó cansada o la hermana llegó cansada, usted, por muy hombre que sea, le va a llevar el jugo, le va a llevar algo y le va a atender. Que los roles dentro del hogar no están marcados por el ser masculino o femenino, están marcados por el amor, por el afecto y por la necesidad. Sería la segunda. Primera, una revisión de los padres interna para cambiar. Segunda, una revisión y alternancia de los roles. Cuarta, promover momentos de diálogo en la familia, ojalá que estén institucionalizados. Hace un tiempo se sentaban las familias a comer y el espacio de la comida o después de la comida o los viernes por la tarde era un espacio de diálogo, de juego, de compartir, ahora no, todo el mundo está con su teléfono haciendo sus cosas. Es más, en el espacio de la comida cada cual es con su bendito celular chateando. La mejor forma de hablar con los hijos es chatear con ellos. Entonces es recuperar unos espacios de diálogo o de juego compartido en familia para que de una manera que no sea dando clase, enseñamos la canalización de la violencia. La canalización de esa violencia, no la represión, la canalización. Entonces van 3 cosas: cambio interior, alternar roles, espacios de diálogo familiares que ojalá sean, aquí en esta casa se almuerza juntos y se apaga el celular mientras estamos almorzando. Pero desde pequeño, si usted va a tomar un adolescente de 20 años o 17 años, le pega. Tiene que ver desde chiquito, desde que son niños. Ya con ellos hay que negociar sus espacios. Hay que negociar, pero es más fácil negociar si ya tienen unos valores que están trabajados desde antes, porque si nunca le han trabajado esos valores y va a comenzar a trabajarse a los 17, va a tener un reto muy alto. No es que no se pueda, pero es un reto muy alto. Doctor Santiago, ¿qué hacemos con esta violencia pasiva que se vive ejerciendo en algunos hogares, que la percibe la mujer, la recibe la mujer, y que por ende
dos preguntas en una, y que por ende esa violencia, en lugar de expresarse de una manera más asertiva a la persona que la está propinando, se tiende a descargar en los hijos. Miren, ¿qué hacer? Mira, me estás dando un ejemplo claro de cuando la violencia no se canaliza, sino que se reprime. Y como ese río, ahí que lo que está Y como pasando, decimos acá, la desquitamos con estos hijos. claro, como no se está canalizando, sino que se está reprimiendo, es que la violencia tiene que salir. La violencia es una energía. La violencia es una manifestación de la energía como la libido, si hablamos desde Freud, o como las pulsiones, pues, desde el psicoanálisis, o el temperamento, si lo hablamos desde las teorías cognitivas, desde donde la miremos, son diferentes energías, o como los impulsos neuroeléctricos, neurofisiológicos, si lo hablamos desde la biología. La violencia es un espacio natural. Si no se canaliza, se rompe y explota. Y en muchos casos explota siempre contra los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los hijos. O los más pequeños, ¿no? Y mientras más indefenso sea el otro, va a ser más el depositario de esa violencia mal dirigida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Es romper ese dique que está reprimiendo la violencia y generarle una canalización para que no se convierta en agresividad. ¿Cómo se puede hacer eso? Promover primero la reflexión en esa persona, y eso a veces necesita ayuda de otros. ¿Quién será ese otro? Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, una persona amiga, pero amiga informada, amiga con conocimiento, no el amigo que le dice, deja de ser boba, eso no vale la pena, tomémonos un trago, y fue mi chica. Pues están de esos también, pero esos amigos no son los que nos sirven. Puede ser, no sé, dependiendo de la creencia, incluso un asesor espiritual. Muchas veces se necesita la ayuda de un externo. Cuando las relaciones en el hogar están tan deterioradas, nos volvemos ciegos a lo que está pasando. Incluso usted puede ser un psicólogo experimentado y puede estar metido en un círculo vicioso de este tipo y no es capaz de salirse solo. Necesita la ayuda de un externo que le ayude en muchas oportunidades. Primero, reflexione, y si no puede solo, busque la ayuda de alguien. Y segundo, canalice. ¿Y cómo se puede canalizar, por ejemplo? Y hablamos ya de una persona adulta, una mujer que lleve tu pregunta, que lleve esa violencia y la descargue en los hijos. La puede canalizar. ¿Cómo se puede canalizar? Por medio, por ejemplo, del deporte. El deporte es una excelente estrategia para canalizar la violencia y que no se convierta en agresividad. El deporte, si puede ir a un gimnasio, si puede hacer deporte, trotar, en fin. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte generamos una cantidad, una liberación, promovemos la creación de endorfinas, y las endorfinas, bueno, tienen un efecto fantástico en el cerebro que en otra oportunidad hablamos. Otra manera puede ser temas como la meditación, el yoga, el mindfulness. Son estrategias que pueden ayudar a canalizar esa violencia para que no se vuelva agresividad. Nada de eso le va a servir si antes no rompió el dique. Y el dique lo va a romper con la reflexión, la introspección o la ayuda externa. Ok, perfecto. Santiago, doctor, vamos a darle entrada y le daremos lectura a otras preguntas que tenemos acá amablemente del público a través de este medio tan importante que nos enriquece cada vez más. Dice mamá de José Juan, se predica con el ejemplo siempre en cualquier ámbito. También ella nos complementa, perdón, María Pérez nos complementa y dice, de eso de que cada uno está con su celular en la hora de la comida o cuando la familia está reunida, no es una cuestión de violencia mostrar esa indiferencia de que no se establecen relaciones de comunicación. Yo no sabría si es una cuestión de violencia o no. Es un tema de evolución. No sé, a mí no me tocó, y yo me imagino que a ustedes tampoco les tocó vivir. No, yo sé que no nos tocó. Cuando se inventaron los televisores, porque es que aunque son recientes, no nos tocó a nosotros. Toda la lucha que hubo contra el televisor, que era la caja que embobaba a la gente, que era una cosa horrible, que rompía las La relaciones pérdida de familiares. tiempo, Sí, y luego separaba a las familias.
Y ahora todo el mundo tiene televisor en sus casas y hasta en cada habitación un televisor diferente. Y hemos encontrado la manera de que los televisores nos unan, porque entonces vemos una película por streaming o alquilamos una película, o en fin, hemos encontrado la manera de incorporar la tecnología a los valores familiares tradicionales. Luchar contra el celular es una pérdida, es una pelea perdida. ¿Por qué? Porque llegó para quedarse y ahí no hay nada que hacer. Hace 20 años, cuando salieron los celulares, solamente la gente con mucho dinero tenía celular. Ahora todo el mundo tiene celular. Entonces yo no estoy tan seguro de que utilizar el celular en los espacios familiares sea una manera de agredir al otro intencionalmente. Yo pienso que es una tecnología que llegó para quedarse y que los padres de familia o los adultos tenemos que aprender a incorporarla a los valores y a las relaciones familiares. Si luchamos contra ella, perdemos. Con seguridad vamos a perder. No me pregunten cómo hacemos para incorporarla porque realmente no sé. Pero sí sería un tema que si aquí están investigadores o semilleristas de grupos de investigación, estudiantes, sería un tema que se me ocurre ahora bien interesante, diseño de estrategias para incorporar las nuevas tecnologías a la formación de valores en la familia. Mire, qué buen nombre, diseño de estrategias para la incorporación de las nuevas tecnologías a la generación de valores en las familias latinoamericanas. Ahí está Es, no, ahí acabamos es de inventar el nombre de un proyecto de investigación. buenísimo. Y aparte de ese proyecto, vamos a complementar con otra buenísima pregunta que hacen a través de Infon y dicen, ¿qué hacer cuando se tiene una víctima de abuso? Bueno, yo pienso que esa respuesta, hay personas más, voy a dar mi opinión, pero sé que hay personas más calificadas en Info porque son más de la parte más clínica, entre ellas, por ejemplo, yo sé que la Maisa y Cristina Galindo, muchos de los que han hablado acá tienen un manejo más profundo que yo para... Pero bueno, lo primero que hay que hacer es atender a la víctima y para eso existen, por lo menos en Colombia, unas líneas de atención y sé que en Latinoamérica, en Ecuador y en México también existen. Una línea de atención. Lo primero que hay que hacer es la atención, la protección primero la protección de la integridad física es la primera acción, la protección de la integridad física de la víctima. Física me refiero que a veces hay que llamar a la policía o a los entes del gobierno para que protejan la vida y el bienestar físico de la víctima, primero. Segundo, la segunda línea de atención es protección de la integridad emocional de la víctima. Primero la física, porque si se muere, ahí no hay nada más que proteger, ¿no? Pues primero la parte física, luego la parte emocional, la protección. Y después y el paso siguiente es la recuperación de la estabilidad tanto física como emocional. Y un paso tercero es la generación de estrategias para la no repetición. ¿Ya? Todo eso, las estructuras del Estado, tanto las del Estado como las particulares, cada país tiene sus líneas de atención públicas y privadas para generar este tipo de apoyo. Y creo que Infon también brinda ese tipo de apoyo de manera particular. Pero lo primero es generarle seguridad a la salud física y emocional de la víctima, luego promover la recuperación y por último, generar estrategias para la no repetición. Doctor Santiago, con respecto a esa pregunta, pero de una forma más intrínseca, ¿qué se puede o qué le podemos sugerir a estas personas? Porque tú dijiste ahora algo también muy, muy valioso, que no solamente la violencia la está recibiendo la mujer o la niña o los hijos, sino que también los hombres. Pero, ¿qué podemos como recomendarles a estas personas que sufren o que padecen esta violencia en silencio, que no quieren expresarla porque les da miedo a demandar, les da miedo a colocarse en evidencia? Hay muchos prejuicios sociales con respecto a este tipo de demandas o denuncias. Muy importante, mire, no solamente para, hay muchas mujeres que afortunadamente están abriendo los ojos y están denunciando, y también hay muchas pero todavía hay muchas que no lo hacen por temor a las represalias o porque están tan acostumbradas a que les manifiesten amor por medio de violencia. Obviamente ese es un amor enfermo, o sea que tal vez no lo deberíamos llamar amor. A mí me ha tocado, yo trabajé mucho tiempo aquí en Colombia se llaman comisarías de familia.
Ujú, Comisaría de familia es donde hay un equipo y yo hace muchos años fui psicólogo en una comisaría de familia y tristemente veía unos casos donde llegaba la esposa denunciando la agresión de la que era víctima y cuando ya iban a enjuiciar o a generar un proceso contra el esposo, era la misma mujer la que impedía, retiraba los cargos y no dejaba ujú, que lo castigaran. Y entonces uno dice, bueno, casi que uno piensa, pues que haga lo que quiera, ¿para qué? ujú, Mire, pero no es que sea boba ni que sea mala, simplemente que se genera una dependencia de la mujer frente a ese hombre donde siente que la única manera de sentirse amada, querida y valorada es cuando la golpean o cuando la ujú, maltratan emocionalmente. Ahí ya estamos hablando de situaciones específicas que requieren tratamiento o acompañamiento psicológico, porque se ujú. genera una dependencia de esa violencia y ahí Sí. necesita ayuda, sola no va a salir de ahí. Sola sale para el cementerio si no se pone, si no pone cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mire, generar esas campañas como esta que estamos haciendo y por eso estoy feliz de estar acá, donde estamos diciéndole a la gente, denuncie, denuncie, sea hombre víctima de la agresión, le dé miedo. Es natural denunciar, primero. Segundo, es promover también la necesidad de velar por mi felicidad, que tanto ustedes como yo y todos los que estamos acá escuchándonos, sepamos que nacimos para ser felices, es que nacimos para ser felices. Y cualquier situación que atente contra mi derecho a vivir en felicidad no debe ser tolerada, no Ujú, debe ser tolerada. Yo debo cuenta que mi felicidad también depende de la felicidad de los otros. ujú. Claro, perfecto. Y también cuando dices eso, es entendible que, que hay muchas personas que se tienden como a adaptar a ciertas dinámicas o narrativas que se viven de... Hice acordar de una cierta señora que alguien escuchó que su esposo le estaba alzando la voz, lo que decimos acá en Colombia, la estaba gritando, y se le hizo como referencia del comportamiento de él, y ella dijo, no, él no grita, él habla así. Entonces es como una tendencia a la adaptabilidad. Doctor Santiago, tenemos más preguntas y el tiempo corre Mm. increíblemente. Esto está súper deliciosa esta conversación contigo. Y dice la mamá de José Juan que por ende muchas gracias por estar tan participativa y acompañarnos en este momento tan Gracias. especial. Dice ella que yo creo que con respecto a los celulares es cuestión de adaptarse y como padres de familia buscar la manera de interactuar, convivir y no perder la comunicación entre los miembros de la familia interna, aprovechando De la acuerdo, tecnología. de Perfecta acuerdo. la sugerencia de ella. Y también nos dice María Pérez, pues muchas veces la mujer retira la denuncia por las amenazas de la familia del hombre y es por eso que hay varias mujeres huyendo del agresor. Mm. Claro, Sí. se presenta en varias situaciones. Entonces, hagamos como a modo de síntesis, cuando decimos que erradicar de alguna forma, pues suena muy, pues sí, como imposible, pero se puede lograr uniéndonos todos y trabajando en equipo, que es lo que se está buscando y es lo que es el interés más llamativo que tiene Info, hacer este tipo de conferencias, de conversatorios, donde las personas caigan en cuenta de la situación que implica estar en un contexto violento, que es tomar conciencia de él, porque también estamos siendo violentas las personas que, no tanto el que propina la violencia, sino también el que la recibe. Es cómo a través de las herramientas y los recursos que se están ofreciendo, cómo hacer todo lo posible para que hoy lo escucho y estoy súper animado y me siento motivado y lo voy a hacer y lo empiezo a ejercer, cómo mantener y cómo sostener esas herramientas con el tiempo, porque es lo que nos va a permitir fortalecer el vínculo social y también el vínculo familiar. Miren, los seres humanos tenemos otra característica muy importante que nos puede servir para vivir mejor. Y es que somos seres de costumbres, somos seres de hábitos. Los seres humanos somos seres sociales y somos seres de hábitos. Podemos crear hábitos. Si una persona jamás ha hecho deporte, es muy difícil que a los 40, 45, cuando ya tiene sobrepeso, le obliguemos a que haga deporte. Ya es muy difícil. Pero si desde que tiene 6, 7 años ve a los papás, ahorita hablaban muy importante sobre el ejemplo.
Entonces, si ve a los papás que hacen deporte, seguramente ese niño va a levantarse. Si ve a los papás que leen, va a levantarse leyendo. Hay unas neuronas especiales en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo, que es un descubrimiento del 1996 que hizo el señor Risolati, las neuronas espejo que todas las tenemos, son unas neuronas especiales que hacen que lo que se está viendo o sintiendo se incorpore y se vuelva propio, se vuelva propio. Nuestros hijos y todas las personas tienden a incorporar lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten. Entonces, el ejemplo es muy importante. Primera cosa, el ejemplo. Hay que empezar a cambiar desde mi actitud como cuidador, como padre, como madre, primero. Y segundo, si somos seres de hábitos y somos seres sociales, entonces empecemos desde pequeños a crear hábitos de compartir en familia. Decir, por ejemplo, los jueves, viernes no, porque los viernes cuando el adolescente ya un viernes no lo va a usted tener en la casa. Entonces, los jueves de familia, jueves de película en casa, de cine en casa, por decir algo, o sábado de salir a un centro comercial a comerse un helado, de generar espacios y volverlos hábitos. Como somos seres de hábitos, entonces una vez que ese hábito ya se forme parte de nuestra rutina de vida y además sea un hábito que genera placer, porque los hábitos, podemos generar hábitos placenteros o displacenteros y ambos van a quedar forjados, solo que los displacenteros no nos van a ayudar a generar paz. Los placenteros pueden ayudar a generar paz o a ser pacíficos. Entonces, primero, ejemplo. Segundo, hábitos conversados, dialogados, no impuestos, dialogados y que se vuelvan repetitivos. Yo creo que es una manera de empezar a generar cambios en los estilos de relacionamiento de las familias. Ok, de acuerdo. Entonces, teniendo muy en cuenta todos los aportes que se han venido desarrollando en este encuentro tan fabuloso contigo, vamos a mirar cuáles saludos nos han dado, qué otras preguntas hay para que podamos aprovechar ya estos últimos minutos que tenemos y, y mirar también qué sugerencias nos pueden dar las personas que nos han acompañado hasta este instante. Dice María Pérez, muchas gracias, doctor Restrepo. Tenga la seguridad de que voy a buscar materia en difusión y además quiero agradecerle por compartir varias estrategias de convivencia y eso es un eslabón de erradicar la violencia. Muchas felicidades. Tenemos muchos saludos, nos han acompañado pues increíblemente en este momento tan especial que estamos aquí compartiendo con ustedes. Y doctor, ¿alguna última sugerencia que quieras darnos, que quieras darles a las mujeres para que y nos empoderemos más y también a los hombres para que tomen conciencia de que no todo puede estar de alguna forma como inmerso con pequeñitos paseos de violencia? Algo que tú quieras dejar en esos Sí. hogares. Bien, bueno, les invito a que yo no soy ni youtuber ni nada por el estilo, pero en mis canales, por ejemplo, de YouTube o de Instagram o en estas partes, pues, me encuentran como Santiago Restrepo Garizábal, comparto temas temas relacionados que les pueden servir, que les pueden gustar, pues, porque este tema nunca se acaba, esto hay mucho que hablar, entonces les invito a que entren, no me tienen que dar like, no me tienen que seguir, no, eso es cosa de cada uno, pero sí pueden ver cosas que les pueden interesar. Miren, como última invitación, tanto para hombres como para mujeres, independiente de las diferentes orientaciones que puedan presentarse. Yo pienso que la violencia no tiene, es mi opinión, yo sé que aquí estamos hablando de la violencia contra la mujer, yo lo llamaría agresión contra la mujer. Sin embargo, yo creo que la violencia no tiene nombre ni tiene género, simplemente debemos ayudar a erradicar la violencia y la agresividad en los hogares, independiente si es hombre, mujer, niño, si es mascota. No tenemos por qué golpear a nuestras mascotas tampoco, por ejemplo. Entonces, mi invitación es, permitámonos sentir, démonos permiso a expresar nuestras emociones independiente del género masculino o femenino. Expresémoslas de una manera asertiva. Y cuando no nos sintamos capaces, permitámonos solicitar ayuda. No nos dé miedo pedir ayuda, porque hay cosas que nos superan. Es decir, siempre, a mí ya soy un viejito con un montón de... A mí hay cosas que me superan y me toca pedir ayuda también de mi mamá, que gracias a Dios la tengo, mi pareja que amo,
o mis amigos. Entonces, permitámonos pedir ayuda, permitámonos experimentar, permitámonos sentir. Y por último, hombre, estamos llamados a ser felices. No nos quitemos ese derecho a vivir en felicidad. Exacto. Bueno, doctor Santiago, para mí es un placer haber compartido con usted este espacio tan maravilloso que aparte yo sé que muchas personas están agradeciendo todo lo especial que nos has dejado y quiero invitar también porque enseguida nuestro próximo encuentro con la psicóloga ecuatoriana Jenny Díaz, quien va a tratar un tema también muy enriquecedor sobre la educación y la capacitación en los tiempos que estamos ahorita evidenciando con la violencia en la mujer. Quiero agradecer tu participación, la cual ha sido y has tenido unos temas muy acertados, esos comentarios tan fabulosos que sé que no solamente se van a quedar de una forma como un hábito, sino que van a estar instaurados en el ser de cada persona que está aquí compartiendo este espacio con nosotros. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este momento tan especial, quiero darles mis gratos y muchos saludos, a decirles que nos acompañen siempre, que estén acá, que estos espacios son especialmente para todos ustedes. Muchas gracias por haber compartido nuevamente este momento. No más, esperemos nuestra próxima invitada y también que sigamos disfrutando el apoyo tan especial y tan generoso que hace por medio de las plataformas Infon y todas las personas profesionales que están aquí aportando un granito de su conocimiento. Muchas gracias, éxitos y les deseo lo mejor y como tú dices, vivir en un estado de felicidad y tranquilidad. Gracias, doctor, nuevamente, que tenga una feliz tarde. Hasta luego, que esté muy, muy bien.